Con la ayuda de un palo, como pueden observar, empezamos haciendo un orificio, un agujero aquí en la tierra. No es tan grande. Y lo único que hacemos es remover nuestra plantita con el mismo palo. Lo hacemos así, miren. Y todas las plantas salen así, miren. Perdón la cámara. Muy buenos días con todos. Estamos en un nuevo video. Como les he mencionado anteriormente, nosotros tenemos un vivero de plantas, así que en esta ocasión les voy a indicar cómo sembramos las plantas de girasol. Aquí están las semillas, las saqué para que puedan observar. Vamos a sembrar dos tipos de girasol, unas que tienen la flor amarilla y las otras que tienen la flor amarilla con roja. Son justamente estas, son las semillas, son de color azul, no sé si lo puedan notar. Y estas son las de semillas de la flor amarilla. Y como siempre nosotros utilizamos como sustrato lo que es 50% de turba para semillero y 50% de humus de lombriz. Lo mezclamos y ya está colocado en el semillero. Está totalmente mojado, como pueden fijarse. Entonces lo único que haremos será esparcir todas las semillas sobre todo el sustrato. Vamos a colocar 150 semillas de girasol de color amarillo y 50 las de color rojo con amarillo. Luego de eso lo cubriremos con el sustrato que está ahí, una capa delgada. Y finalmente lo mojaremos y colocaremos un vidrio. He esparcido todas las semillas a lo largo del semillero, no sé si se puedan fijar. Aquí están las de color rojo con amarillo y aquí están las de color amarillo. Espero se pueda notar. Entonces lo único que haré será esparcir un poco de sustrato sobre todas las semillas. Aproximadamente será una capa de unos 5 milímetros. No será mucho. Debemos tener mucha precaución al momento de cubrir, no poner en exceso, ya que si ponemos demasiado sustrato sobre las semillas no podrán brotar. Voy a colocar todo y ya les indico cómo queda al final. Bien, he colocado todo el sustrato en todo nuestro semillero. También ya lo mojé, como pueden observar, está totalmente mojado. Aquí está el vidrio que vamos a colocar sobre el semillero. Si ustedes no tienen un vidrio, pueden colocar un plástico. Lo único que haremos será colocarlo así y lo dejaremos ahí. Estimo que en unos 15 días empezarán a brotar. Estas plantas que están aquí, aprovechando, son frutillas o fresas. También tengo un video acerca de estas plantas, les dejaré el enlace por aquí arriba. Entonces continuaremos con todo este video. Seguiré mostrándoles hasta cuando empiecen a florecer. Eso sería todo por este día, muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente con nuestros girasoles. Ha pasado 3 semanas desde el día que colocamos las semillas en nuestro semillero. Como pueden observar, tienen un buen tamaño, están listas para ser trasplantadas. Aquí están las fundas a donde las vamos a colocar, les indicaré más luego. Empezaron a brotar aproximadamente a los 8 o 10 días. Les indicaré unas fotos para que puedan observar el tamaño que tenían en esos días. Y como recordarán, hicimos 2 grupos. Este grupo que pueden observar es el de girasoles de color rojo con amarillo o tomate con amarillo, no estoy muy seguro. Y el grupo que pueden observar de aquí para acá son las de girasol amarillo. Colocamos aproximadamente 150 del uno y 50 del otro. Veremos al final cuántas semillas brotaron. Entonces empezaremos a trasplantar todos nuestros girasoles a las fundas. Les voy a indicar. Es algo muy sencillo, con la ayuda de un palo, como pueden observar. Empezamos haciendo un orificio, un agujero aquí en la tierra. No es tan grande. Y lo único que hacemos es remover nuestra plantita con el mismo palo. Lo hacemos así, miren. Y todas las plantas salen así, miren. Perdón la cámara. Y algo tan sencillo, colocamos directamente en el agujero, en el orificio. Y con la mano lo acomodamos. Y eso sería todo. Así haremos con todo el resto de las plantas. Ya les indicaré cuántas logramos llenar. Bien, hemos trasplantado todos nuestros girasoles a las fundas, como pueden observar.
quería comentarles algo del sustrato. Como les he mencionado anteriormente, nosotros utilizamos una mezcla de tierra, humus de lombriz, hojarasca y cascarilla de arroz. Está bajo sombra, lo dejaremos aquí por unos 15 días hasta que se asienten las raíces. Luego las pasaremos a unas mesas. Logramos sembrar 146 aproximadamente de color amarillo y 47 de color rojo o color tomate que están allá. Igual les estaré indicando todo el proceso hasta cuando empiecen a florecer. Estimo que serán unos 3 a 4 meses. Eso sería todo por este día. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestras plantas de girasol. Ha pasado un mes y medio desde que trasplantamos a estas fundas. Este es el tamaño que tienen hasta el día de hoy. Quería indicarles eso. Esta mesa de aquí están los girasoles de color amarillo. En la mesa de allá, no sé si se pueden fijar, miren. Ahí están los girasoles de color rojo o tomate. Ya veremos qué color salen cuando empiecen a florecer. Quería mostrarles algo acerca de estas plantas. La única plaga que se les pega a estos girasoles son los gusanos cortadores. Miren, ese es el ejemplo cómo lo dejan. Estos gusanos son larvas de polillas. Prácticamente la polilla viene, se acerca y deja sus huevos. Esos huevos luego eclosionan y se forman las larvas. Si encuentro alguna foto les dejaré por aquí para que puedan observar qué tipo de gusano es. Entonces el huevo eclosiona, se convierte en larva y empieza a alimentarse de la planta, como pueden fijarse. Una vez que esta larva va creciendo, ocurrirá la metamorfosis, nuevamente se convertirá en polilla y así se repetirá el ciclo. Así tenemos varias plantas que están afectadas por esta clase de gusanos cortadores. Lo único que hacemos nosotros en todo nuestro vivero cuando encontramos alguna plaga es utilizar fungicidas o insecticidas. En este caso utilizaremos un insecticida para eliminar a todos estos gusanos. Lo utilizaremos por 3 ocasiones, una vez por semana. Eso sería suficiente para eliminar a todos estos gusanos, ya que si no utilizamos se propagarán por todas nuestras plantas. Así que esa es la solución. También quería mencionarles, como es costumbre en nuestro vivero, utilizamos nosotros los lixiviados de lombriz. En esta ocasión, para estas plantas, para estos girasoles, colocamos directamente sobre las fundas, sobre la superficie de la tierra. Utilizamos una mezcla de 1 a 3, 1 litro de lixiviado con 3 litros de agua. Eso es suficiente. Lo hacemos una vez por semana. Tengo varios videos acerca del tema de lixiviados donde explico de mejor manera. Les dejaré el enlace por aquí arriba. Estimo que en unos 2 meses ya estemos observando todas las flores. Igual les estaré mostrando todo el proceso. Eso sería todo por este día. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente con nuestras plantas de girasol. Ha pasado un mes desde la última vez que les indiqué. Y como pueden observar, ya están formando los botones para las flores. En su mayoría todos están así. Como pueden observar, tenemos varias plantas, por allá hay otras. Y como recordarán, la última vez estaba una plaga de los gusanos cortadores. Logramos eliminarlos, ya no se puede observar las hojas que están lastimadas o mordidas. Y este es el tamaño, quería indicarles. También, como nosotros las vendemos, ya nos están comprando, las llevan justamente así, de este estado, en botón. Espero poder indicarles, estimo que en unos 15 días más todas estén ya floreciendo. Ahí les mostraré el resultado final. Eso quería indicarles por este día. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestras plantas de girasol. Me parece que ha pasado 3 meses desde el día que empezamos este proceso, desde que colocamos las semillas en los semilleros. El objetivo era indicarles cómo florecen, en especial los girasoles de color amarillo. Pero como les he comentado, a nosotros nos compran justamente en este estado, en botón. Y ya se nos están terminando. Lo único que les voy a indicar son estos girasoles que son de color un poco rojizo, un poco de color café. No sé si lo puedan apreciar muy bien a través de la cámara.
Estos girasoles no se las llevan tanto, pero los de color amarillo sí. Así que antes que se terminen estas plantas quería indicarles el resultado final. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.